A continuación daremos inicio al taller virtual titulado Dispositivos de control solar, las máscaras de sombras como herramienta de ahorro energético. Gracias por las palabras, tanto del decano, ¿no? El arquitecto Andrés Figueiredo, de Wilfredo Moscoso, que siempre es muy cariñoso, ¿no? Con respecto a la invitación y claramente al evento. El evento me parece muy necesario en este país, así que agradezco a la Universidad Científica del Sur para comprometerse por segundo año consecutivo, ¿no? En este tipo de evento. Entonces, bueno, sin más que agregar, voy compartiendo ahora la pantalla. ¿Me confirman si se ve? Sí, arquitecto, sí se ve. Gracias. Bueno, justamente hoy vamos a hablar de un tema interesante, definitivamente, y también indispensable en arquitectura, ¿no? Pero bueno, antes de la parte práctica, que es parte, ¿no? De lo que hacemos hoy, es necesario hablar un ratito, ¿no? De lo que son los dispositivos de control solar, qué es la máscara de sombra, ¿no? Y cómo hay herramientas, tanto manuales, ¿no? Que digitales para su alcance, para su diseño. Entonces, justamente hoy vamos a un poco aclarar el tema de la máscara de sombra, ¿no? ¿Qué es finalmente? Es un diagrama. Es un diagrama para identificar, como dice la palabra, área o zona de sombras, ¿no? A partir de una gráfica solar. Entonces, básicamente, a partir del diagrama solar, en este caso, vamos a ver cómo funciona la máscara de sombra, cómo se lee y cómo poderlo aplicar a un caso específico muy sencillo, pero ya que nos da ciertas indicaciones, ¿no? Este es un ejemplo eh, de Víctor Olguey, ¿no? Considerado como el padre de la arquitectura bioclimática, con su libro, ¿no? De los años 60, ¿no? Considerado hasta ahora uno de los manuales de arquitectura bioclimática más completo. Y bueno, entonces vamos un poco al grano. Básicamente todo empieza a partir del diagrama solar. En este caso yo he elegido un diagrama solar equidistante. Equidistante, ¿por qué? Porque la distancia entre los grados, ¿no? Que ahorita voy explicando qué son, es, digamos, tiene la misma distancia, es equidistante, de hecho. Para que se visualice de manera más clara, ¿no? Y que sea de sencillez, ¿no? A la hora de trabajar. Básicamente el diagrama solar es la parte que está abajo, ¿no? De este gráfico, o sea, la parte en amarillo con el círculo, etcétera. Encima de esto he puesto efectivamente el diagrama de la máscara de sombra, que son estas líneas curvas y estas líneas ya radiales que tienen estos números a los costados. Sustancialmente las líneas radiales que están en rojos representan la dirección solar, que sería el azimut, ¿no? Y las líneas curvas, ¿no? Van a representar el ángulo de elevación solar. Ahorita eso lo vamos a entender mejor cuando vamos a ver un pequeño corte. Básicamente, esto es un poco la visión básica de cualquier tipo de máscara de sombra. ¿Qué significa? La línea negra que vemos muy gruesa, básicamente sería la línea de la fachada que nosotros queremos estudiar, ¿no? Imaginemos que tengamos un edificio orientado, no sé, en este caso al norte, con esta fachada orientada al norte, y queremos identificar eventuales, ¿no? Sistema o dispositivo de control solar. Entonces, en este caso, la línea negra representa la fachada que queremos analizar. Y en este caso, la parte de abajo de la línea negra, la que está en gris, está ya bajo sombra, porque es el interior del edificio. No es la parte que estamos, básicamente sería, si ese es nuestro edificio, sería la parte interna. Entonces, si el edificio, en este caso la fachada, mira al norte, básicamente los únicos momentos en el año, según este gráfico, en que la fachada recibe luz solar, en este caso son estos dos triangulitos, estos dos cuernitos, ¿no? Es decir, en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde, en este caso. Pero claro, claramente esto en el caso de la fachada norte. Si nosotros claramente estamos estudiando
otro tipo de fachada, en este caso, por ejemplo, la fachada sur-sureste, nos damos cuenta que ya tenemos que girar todo el gráfico y nos damos cuenta que la fachada sur-suroeste es la que en este gráfico recibe mayormente la luz solar directa. Y puede que, digamos, ser un problema, ¿no? En todo caso, si estamos, por ejemplo, en temporada de verano con altas temperaturas. Entonces, digamos que toda la información que nosotros poco a poco vamos conociendo, vamos aprendiendo, como la temperatura, los vientos, en realidad todo debería sumarse a la hora de establecer estos dispositivos, ¿no? Porque hay momentos en el año en que el sol, de todas formas, es beneficioso para alcanzar la temperatura para entrar en la zona de confort, ¿no? De repente. A ver, esta es otra fachada, la fachada noroeste, de repente sí aquí ya vemos, ¿no? Que hay otro tipo de condición. Es decir, aquí sí el sol llega básicamente cuando, en las horas de la tarde, tanto en invierno, que es la línea del solsticio de invierno, y esta es la línea del solsticio de verano, por lo tanto, todas las tardes, a partir de 2, 3 de la tarde aproximadamente, el sol va a llegar, va a incidir en esta fachada. Por lo tanto, si nosotros queremos proteger la fachada, vamos a utilizar esta máscara de sombra para tener medidas exactas, ¿no? Porque al final nuestro objetivo no es diseñar dispositivos de manera intuitiva, ¿no? O sea, la intuición sí nos ayuda porque ya vamos a entender, esto igual se va mejorando con los años, ¿no? Pero sí la intuición puede ser necesaria, pero a veces no es suficiente. Necesitamos realmente medidas, ¿no? ¿Cuánto es el volado? ¿Cuánto tiene que ser profundo o el ancho de la aleta del parasol? Esto no lo podemos intuir. Debemos ya definitivamente utilizar instrumentos que en este caso vamos a verlo primeramente manual y luego digital, porque realmente en un taller virtual es más sencillo utilizar herramientas digitales. Y, por ejemplo, analizando esta fachada, ¿no? Efectivamente que es un poco complicada. ¿Por qué? Porque recibe mucha luz desde el oeste, sobre todo durante el verano. Y definitivamente, generalmente el verano tiene, ¿no? Temperatura más elevada, sobre todo al oeste. Obviamente esto no es un gráfico de Lima, es un gráfico de un lugar en el norte del mundo, a una latitud media, ¿no? Es decir, puede ser 30, 40 grados de latitud norte, ¿no? Entonces, es un razonamiento que estamos haciendo simplemente para comprender digamos, cómo proceder. En este caso, no sé, imaginamos que nosotros decidimos, ¿no? Para empezar a estudiar que esta curva representa nuestro, digamos, elemento que queremos diseñar que nos proteja durante estas horas, ¿no? Entonces tenemos que elegir un elemento que nos proteja durante estas horas. Entonces, en este caso, esta curva representa un ángulo de elevación. Esos ángulos de elevación son básicamente 0, 10, 20, 30 y 40, ¿no? A partir de la curva externa hacia el interior, claramente el centro corresponde al 90 grados, es decir, en perpendicular, ¿no? Sería el cenit. Entonces, si es 40 grados, básicamente este es el ángulo de 40 grados, ¿no? Y nosotros estamos diseñando este elemento que, como ven, el color nos protege el edificio en corte, por lo menos. Es un volado. Puede ser un balcón, puede ser un alero, puede ser el mismo volumen del piso de arriba, ¿no? El piso que está superiormente está, digamos, desfasado. No lo sabemos, es decir, sabemos que necesitamos este tipo de profundidad, ¿no? Y como ven, no estamos hablando ni siquiera de medidas. Todavía es muy, digamos, geométrico el asunto. Claramente aquí la zona sombreada del edificio ya aumenta, ya no es simplemente, como vemos aquí, esta semiluna, sino que ya se agrega
esta porción, ¿no? De semicírculo, digamos, más o menos, que es la zona sombreada por nuestro dispositivo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que de todas formas, en este caso, nos queda siempre un pedacito, ¿no? Afuera. Es decir, esta franja amarilla que queda libre, básicamente, digamos, representa los horarios y las fechas, ¿no? De todo un año en el cual nuestra fachada sí recibirá o seguirá recibiendo la luz directa. Pero hay que sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, ¿de qué horario estamos hablando? Estamos hablando de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, bueno, 7 de la noche, ¿no? O hasta más. Entonces, el sol en estas horas no es un sol que pueda generar un problema en términos de sobrecalentamiento. Entonces, también tenemos que evaluar si vale la pena, ¿no? Porque si tuviéramos que realmente protegernos hasta aquí, ay, perdón, esta curva fue un poco fea. Si tuviéramos realmente que protegernos hasta aquí, deberíamos tener un alero mucho más profundo en este caso, mucho más largo. Entonces, ¿valdrá la pena esta solución para protegernos del sol de las 6 de la tarde? A las 6 de la tarde el sol no es todavía un problema, ya más bien no, ya no molesta. Entonces tenemos que encontrar un punto medio entre ya básicamente el caso extremo, ¿no? Del horario en el cual queremos protegernos y ya básicamente también un término económico y arquitectónico, tener este voladero, a veces no se puede, aparte que puede ser un poco problemático, perdón, en términos, ¿no? de diseño. Pero bueno, en el caso anterior estamos hablando de una obstrucción solar horizontal, es decir, estamos hablando de elementos que sobresalen de la fachada, ¿no? Y crean de manera horizontal, crean sombra en la fachada que queremos analizar. Pero también podemos utilizar sistemas verticales. Por ejemplo, ¿cómo? Utilizando en este caso las líneas radiales. Ese es otro ejemplo, o sea, el mismo caso, pero con otra solución. Imaginemos que nosotros necesitamos protegernos de estos horarios, porque es el momento del año en que hace más calor, no sé, hay muchas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Podemos definitivamente utilizar o sistemas, en este caso, horizontales, como hemos visto, o sistemas verticales. En este caso, este ángulo corresponde al ángulo en el cual, en este caso, el Sol viene en planta, porque esto nos representa la dirección solar en planta. Entonces, este ángulo es este de acá, igualito. Entonces, así viene el Sol desde este momento del año. Entonces, podemos tranquilamente poner elementos transversales, ortogonales a la línea de la fachada que nos protegen del Sol hasta este horario, ¿no? Básicamente, todo esto sería el nuevo sombreado del edificio. O sea, del edificio, sí, de la fachada que estamos diseñando. ¿Y esto qué quiere decir? Que seguiremos teniendo un pedacito, una porción de digamos, del año en el cual la fachada seguirá recibiendo los rayos solares. Y vuelvo a repetir, esto no necesariamente es negativo, porque depende de los horarios, de la temperatura, de los vientos, etc. En este momento estamos trabajando simplemente el aspecto solar, pero en realidad existen diagramas o sea, diagramas solares dentro de los cuales se ha agregado, por ejemplo, todo el gráfico de temperaturas, todo el gráfico de los vientos. Entonces nosotros con un único gráfico logramos comprender muchas condiciones climáticas del lugar a la hora de establecer estrategias, en este caso de protección o de captación solar. Hay otros sistemas más. Claramente podemos mezclar las dos condiciones y podemos crear sistemas mixtos que en este caso, por ejemplo, utilizan tanto los voladizos, a los elementos horizontales que sobresalen, que también los parasoles verticales, ¿no? A la hora de mezclar,
lo que se define básicamente es una ampliación, en este caso, de la curva, o sea, no de la curva, perdón, de la zona de sombreado, pero también hay que considerar que esto va a determinar algo en fachada. Entonces, dependiendo de la fachada, el diseño, del contexto también, vamos a ajustar estos elementos, ¿no? Entonces, en este caso específico, hemos logrado una mejora. Definitivamente es una mejora. Anteriormente, o sea, sin uso de dispositivo de control solar, esta fachada estaría completamente expuesta a las radiaciones de la tarde, tanto de invierno que de verano. De repente, con esta solución, ya estamos protegiendo en una determinada porción del año digamos, esta fachada. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar sistemas, en este caso, pasivos, ¿no? Porque a veces, ¿no? Pensamos que los sistemas pasivos sean algo como una especie de retroceder, ¿no? A las cabañas o a sistemas necesariamente tradicionales. En realidad, los sistemas pasivos tienen la grande ventaja de, primeramente, no gastar energía. Entonces, no necesitan un enchufe o un control remoto para su funcionamiento. Es, si bien diseñado, de por sí funciona, no hay que hacer nada más. Entonces, ahorramos, ya necesariamente hay un ahorro energético y entonces hay un ahorro económico, porque tanto en la etapa de implementación, pero sobre todo en el ahorro constante durante toda la vida útil de una edificación, ya vamos ahorrando, ¿no? Y eso definitivamente es una ventaja. Al no implementar, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado, de refrigeración o de calefacción activo, es decir, que necesitan energía, además del ahorro económico y energético, estamos básicamente reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que tenemos que limitarnos lo más que podamos para cumplir las metas de los objetivos sostenibles y también del Acuerdo de París. Además, ahí es consecuencial, contribuimos a contrarrestar, ¿no? O por lo menos a reducir los efectos del cambio climático a larga escala. Realmente no es que si mañana ya desenchufamos todo, ya el mundo se vuelve más limpio. Hay que definitivamente esperar hasta mucho tiempo, ¿no? Y bueno, finalmente lo que vamos a tener como producto, o sea, como artefacto arquitectónico, es algo apropiado al lugar, es algo único, algo como si fuese un producto artesanal, no es algo que se puede repetir en serie. ¿Por qué? Porque el diseño de una vivienda, de un hospital, de una escuela, lo que sea, estará, perdón, estará realizado y claramente configurado para funcionar en aquel punto, en aquellas condiciones de orientación topográfica, solares, etc. Y claramente a la hora de tener un edificio o una edificación apropiada a un lugar, de por sí vamos a tener edificación confortable, porque sí estamos utilizando los recursos naturales, como el sol, por ejemplo, y entonces más saludable, tanto para el edificio, o sea, tenemos un edificio que no, digamos que no se afecta ante los agentes atmosféricos, entonces no genera humedad, ¿no? O hongos, bacterias, problemas, lo que se llama síndrome del edificio enfermo y consecuencialmente la salud de la persona, de los usuarios, claramente va a beneficiar de ello. Entonces, estos son algunos ejemplos siempre del manual, ¿no? De nuestro querido Olgay, Víctor Olgay, pero en realidad, como ven, hay sistemas mixtos. Acá abajo, estos dos son sistemas verticales y horizontales, pero en realidad no son las únicas soluciones. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en diseñar algo apropiado, no solo en términos solares, sino también que refleje aparte del diseño que estamos haciendo, sino también los ambientes interiores, o sea, lo que está dentro, la función, la distribución de los ambientes que están en nuestra propuesta. Entonces, muy probable de repente que para ambientes
que no requiere mucha iluminación y podemos ya diseñar sistemas que tapan más, por decirlo así. En fin, pero bueno, hasta ahora hemos visto básicamente qué es. ¿Cómo funciona entonces la máscara de sombra? Es decir, ¿cómo puedo yo diseñar de manera no solo intuitiva, sino que ya más práctica, un sistema cualquiera, es decir, de máscara de sombra? Lo que tenemos que hacer primero es girar, ¿no? Si estuviésemos con este gráfico dibujado o impreso, tendríamos que girar todo esto. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a entender mejor. Para que la línea de la fachada, que es la línea en negro, básicamente sea paralela a la hoja. ¿Y podemos hacer qué? Hacer esto. Básicamente, proyectamos la línea base con una línea segmentada desde ya de proyección y tenemos nuestra fachada, que en este caso es una fachada muy sencilla, con una ventana, etcétera. Eso es una planta, claramente. Entonces, si yo quisiera realmente diseñar un sistema de protección para esta ventana, que actualmente recibe, como vemos, todo esto de sol, entonces durante a partir de las 2, 3 de la tarde, todo el año recibe sol directamente. Entonces, de repente no es la mejor opción. Entonces yo digo, no, ok, yo quiero proteger en estas horas, porque son las horas más problemáticas. Entonces, ¿qué hago? Establezco esta línea radial, que es la línea de sombreado, básicamente, o sea, que me genera la sombra que yo necesito y calculo el ángulo. Este es un ángulo de 40 grados o 50 a partir de esto, que es lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Dibujo esta línea, que sería básicamente la línea de dirección solar, ¿no? Entonces el sol va a venir así, ¿no? Básicamente esto es el elemento durante estas horas, tiene desde este ángulo hasta este ángulo. Todas las líneas que van como aumentando hasta de 0 a 40 grados, en este caso, es la línea de dirección solar. Entonces, ¿qué hago? Banalmente, en este caso puedo aumentar un muro, un elemento de protección vertical, en este caso, ¿por qué vertical? Porque en planta lo vemos como una línea, entonces definitivamente es algo que bloquea, ¿no?, el sol, como en esta dirección. Entonces estamos generando en la parte, está acá, el rojito, una sombra. Entonces todo esto corresponde a este triangulito. Entonces estamos generando una protección en esta ventana, en estas horas que hemos establecido. Pero esta no es la única solución, porque en realidad es el ángulo que nosotros tenemos que considerar, dependiendo de la fachada, del diseño, de las vistas, de todo, de los ambientes, vamos a generar nuestro diseño de fachada. Esa es otra solución. Siempre utilizando sistemas verticales. Si yo quisiera agregar o en vez de un sistema vertical, utilizar un sistema horizontal, ¿qué hago entonces? Lo mismo, pero con la curva, que sería la curva no, de la elevación solar. En este caso, la curva está indicando 50 grados, ¿no?, de altura. Entonces, ¿qué hago? Mi línea base ya no es el piso, porque a mí del piso no me interesa, de la fachada no me interesa protegerla. Quiero proteger quiero crear un sombreado de ventanas. Entonces, mi objetivo en este caso no es proteger la envolvente de la radiación solar directa, sino la ventana, para que el sol no ingrese dentro de los ambientes. Si yo quisiera, por ejemplo, que toda mi fachada esté protegida, la línea base sería esta, y entonces el ángulo ya, la línea base sería esta de aquí, o sea, la base, básicamente, y yo voy diseñando para que todo, incluso el muro, sí pueda estar protegido. Entonces, como en este caso a mí no me interesa, no me cambia mucho, no diseñar un sistema para la envolvente, sino solo para la ventana, utilizo como línea base el alféizar de la ventana, 90, 1 metro, 60, lo que sea la ventana. Y tengo el ángulo de altura, es decir, yo tengo que protegerme
desde la fachada hasta los 50 grados, es decir, desde la fachada hasta los 50 grados. La cosa más simple es esta, de hecho, ¿no? Es decir, crear un volado hasta llegar a la línea, ¿no? Geométricamente, digo, hasta chocar, intersectar la línea de elevación solar. Y ya está. Pero vuelvo a repetir, esta no es la única solución, es la más intuitiva. Ahora imagínense que este volado, por ejemplo, fuese mucho más largo. Entonces, a veces esto no se puede, o porque hay digamos, estoy obligado, o porque tengo un vecino cercano, o de repente ya constructivamente se vuelve más costoso crear estos elementos tan profundos y tan, digamos, embolado. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, el ángulo es el que nos dicta, ¿no? El sistema. Otra solución podría ser esta, aumentar, ¿no? Los elementos horizontales, el ángulo queda igualito, ¿no? Pero yo estoy generando ya un volado, básicamente un parasol, en este caso horizontal, mucho más pequeño que el voladizo anterior. Y entonces ya voy generando igual. Vista, el aire, la ventilación interna, nada está diciendo que aquí no pasa aire, estamos hablando del sol. Si este todavía no me gusta o no va con el diseño de mi edificio, puedo diseñar otro sistema adicional. Esto, por ejemplo, es un sistema alternativo, funciona también. Porque, repito, es el ángulo el que nos da el valor. Entonces, nosotros tenemos este ángulo rígido que no podemos cambiar y de ahí voy generando la protección, ¿no? Es decir, los sistemas, perdón, los dispositivos de protección solar. Pero bueno, el anterior, ¿no? Lo que acabamos de ver justamente es algo que se hace mucho más, o sea, es mucho más práctico hacerlo a mano, con papel mantequilla. Yo tengo mi diagrama solar dibujado, impreso, y encima le pongo un papel mantequilla o lúcido para dibujar la máscara de sombra. Y voy, entre comillas, jugando, ¿no? Voy como probando, intentando para ver cuál es la solución mejor. Y esto funciona, es un sistema que se utiliza, una metodología práctica, pero manual, que funciona, pero no es lo que hoy vamos a hacer. Que lo que vamos a hacer es utilizar un programa, felizmente, que existe, que es este de aquí, ahorita le paso el link, pero primero voy a explicar la parte práctica, ¿no? Y básicamente cómo funciona este programa. Es un programa gratuito y en línea, seguramente lo han escuchado, de Andrew Marsh, que es bastante famoso, por lo menos entre los bioclimáticos, ¿no? Digamos, es bastante notorio, y es un sistema que básicamente estudia el sombreado o la obstrucción solar. Entonces nos ayuda a entender desde un punto cualquiera de un espacio público, de una fachada, de donde sea, qué tipo de obstrucción solar tengo. En este caso, que es básicamente la máscara de sombra. En este caso, por ejemplo, el punto de estudio es el centro de estos ejes y vemos que es este de acá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que este edificio, que es este alto de aquí, genera sombra en este punto de aquí, en estos horarios, porque se ve y durante este año, perdón, durante estos meses. Y el edificio chiquitito genera, a la izquierda, genera sombra en estos horarios. Nada más. Después, este genera un poquito de sombra, pero básicamente es, no sé, a las 6 de la mañana, ¿no? O sea, ya no pasa nada. Y este no incide. Entonces, este programa, en realidad, si lo ven, no solo nos ayuda a poder diseñar sistemas en fachada, ¿no? Porque yo puedo ubicar este puntito de estudio, lo ubico en la fachada. Ahorita lo voy a mostrar para que no se confundan. Pero también se puede utilizar para verificar si los espacios públicos que estoy diseñando, la plaza o eventualmente alameda, avenida, vereda, donde voy a generar, por ejemplo, todo un eje comercial y necesito, ¿no? Crear sombras para que se fomente,
y se potencia, perdón, la actividad comercial, yo puedo diseñar o generar elementos con los mismos edificios o con elementos de vegetación y puedo calcular realmente si funciona o no. Entonces, ese es un poco lo que vamos a hacer, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un edificio, yo el punto de estudio, que es el centro de los ejes, lo puse pegado a la fachada, ¿no? Si se fijan en la máscara de sombra, entonces toda la parte negro es el interior del edificio. Entonces, ya, esto está en sombra claramente. Yo quiero estudiar la fachada, entonces mi línea de base es esta, que sería esta de acá. Entonces quiero estudiar toda esta fachada, porque en realidad sería todo esto, toda esta fachada, ¿para qué? Para entender qué sistemas utilizar. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo puse así al azar un elemento horizontal muy envoladizo, y acá se ve, ¿no? Este diagrama es el sombreado que une tanto la parte interna del edificio que el sombreado por dispositivo de control solar. Entonces, si yo quería proteger simplemente en estas horas, lo resolví. Con este volado lo he resuelto. Si yo necesitaba o hubiese necesitado más protección solar, tendría que o aumentar este volado, ¿no? O mejor aún sería utilizar sistemas mixtos, verticales, horizontales, inclinados, para que llegue a proteger hasta la hora que yo necesito proteger la fachada. Entonces, antes de arrancar con eso, voy a explicar un ratito el programa. Entonces voy a compartir, sí, pero la pantalla, no el programa. Ya. Entonces, cuando ustedes abren el archivo, que ahorita le voy a dar el link en el chat, se abre así automáticamente. Es el programa y es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, yo puedo mover este punto de estudio y como ven, ya el diagrama que está aquí, voy a dejar las flechas fijas, ¿no? Pero este diagrama, si se fijan, va cambiando. No es que va cambiando el diagrama, va cambiando ¿qué? La parte negra, que son las sombras o la zona de sombreado. Entonces, si yo quiero estudiar este punto pegado a este edificio, ¿no? Puedo tranquilamente, perdón, un ratito, un poco lento, pero ya. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta es la línea base, que es esta de acá. Y estoy estudiando la fachada que es esta de acá. Y me dice que el edificio que está abajo me genera ya sombra, ¿no? Y el edificio, o sea, hay edificios que aquí se ven, ya me generan sombra. Ay, un ratito. Porque esto se ya. Esta es la sombra que el edificio de atrás, que sería yo en este caso, como si yo fuese el edificio, genera sombra en el punto de estudio. Si yo voy cambiando el punto de estudio, claramente va a moverse todo. Entonces, esto se puede utilizar tanto en términos, como le digo, urbano, que también arquitectónico. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Más o menos lo entendimos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar claramente la ubicación. Entonces, podemos usar nuestra latitud, o, no sé, Lima en -12, en este caso, y -77, ¿no? Menos 12 de latitud y -77 de longitud. Y ya como ven, por ejemplo, si yo me muevo y voy para aquí, ya este edificio grandote está generando sombra acá. En las primeras horas, casi de todo el año, durante todos los días. Y este edificio, que es este, también está, perdón, es el otro, es este. Ay, perdón, me perdí. Ay, que el norte es así, ya, con razón no entendía. Bueno, esa es la desventaja de los programas gratuitos, ¿no? Que a veces son un poco, se bloquean y son lentos, pero bueno, no podemos quejarnos mucho porque ya existe, no tenemos que hacerlo a mano, me parece muy bien.
Entonces, ya, ahorita sí lo vemos con el norte alineado. Entonces, vemos que este edificio, que es este de aquí, genera sombra en la primera hora de la mañana y este alto de aquí genera sombra acá. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Entonces, ya hay que cambiar las horas de estudio, perdón, el lugar según la latitud y la longitud del sitio de estudio y claramente vamos a cambiar también los horarios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cuándo tenemos que protegernos. Entonces, no sé, por ejemplo, en el solsticio de verano. Yo quiero saber en verano cómo proteger este punto. Pero claro, en este caso estamos usando algo muy ya establecido, son bloques que ya está, yo puedo moverlos para más que todo familiarizar con la interfaz del programa. Pero yo puedo cargar mi propio archivo guardado en formato, lo pongo aquí, OBJ. ¿Cómo guardo el formato así? SketchUp, por ejemplo, guarda, cuando ponen, en vez de poner guardar como, debe poner exportar el archivo 3D, el modelo en 3D, en un formato específico. En este caso deberían elegir el formato OBJ. Una vez que tienen guardado el formato OBJ, van aquí al icono de la casita o del edificio y ponen cargar OBJ. Suben, cargan su archivo y, por ejemplo, es un archivo que yo hice para una clase, ¿no? De un taller y básicamente esto era una manzana, ¿no? Era la típica manzana, era digamos, un análisis de estudio. Y ese es mi archivo hecho con SketchUp, que básicamente guardado en OBJ y lo subí a este programa. Puse las latitudes y la longitud, o sea, las coordenadas exactas, y voy sacando conclusiones. Miren, si yo me pongo en el centro de los ejes, ah, si me permitiera, ¿no? Eso también sería, ya, ¿no? Entonces, o sea, el centro de esta avenida, de estos cruces, vemos que los edificios generan sombras en este cruce. Entonces yo puedo estudiar las fachadas. Por ejemplo, toda esta fachada de aquí, esta es la línea de base, ¿no? Toda esta fachada, que sería, a ver, esta de acá, este es el interior de la manzana. Vemos que el edificio al frente me genera sombra en la tarde, por ejemplo, en verano, ¿no? Entonces, puede ser, perdón, ni siquiera en verano, en invierno. Entonces, puede ser beneficioso como puede que no. Entonces, quizá ya estamos yendo un poco más allá. Vamos entonces a la parte, eh, voy explicándole qué es lo que le tienen que hacer. Voy a volver a compartir el PDF. Ya. Entonces, vamos a estudiar un caso muy sencillo. Es el caso uno. Es un edificio. Ahorita yo les voy dando las medidas de este bloque, que es 6 por 4. En realidad es muy sencillo, pero más que todo sirve para entender qué es lo que tengo que proteger. Entonces, estamos a una latitud de 40 grados norte y una longitud de 116 este. Entonces, estamos básicamente en Asia. Estamos en Asia. No, no importa dónde, bueno, es más que todo para, como ahí, para hablar nomás. Entonces, ese es nuestro edificio está girado a 45 grados, en comparación al norte, el eje principal es de 45 grados girados hacia el este, y es qué fachadas tengo que proteger, porque si no, no sirve, ¿no? Entonces, tengo que proteger la fachada sur, sureste y suroeste. Entonces, lo primero que hay que hacer es claramente levantar este pequeño edificio, ¿no? Es muy simple, ahorita lo voy a mostrar, y tendrán que diseñar sistemas, por ejemplo, con volados, con elementos verticales. Esto lo ven ustedes, ¿no? Y lo van a subir al archivo, lo exportan en OBJ, lo suben al archivo ¿no? del Andrew Marsh y ahí lo verifican. Captura pantalla y ya está. O sea, no hay, tampoco no pueden exportarlo, pero sí lo pueden hacer un captura pantalla.
El segundo caso es el mismo edificio, no, si el bloque ya no se va a cambiar, pero cambian las latitudes, cambia la latitud, y ya 15 grados sur, o también se puede decir -15, y longitud 74 oeste, o también -74. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Girar de 20 grados, ¿no? Rotar el eje de 20 grados con la ventana, esa es una ventana hacia el norte, y tienen que proteger la fachada esta norte de las dos ventanas, la fachada norte-oeste, perdón, y la fachada sur-oeste. De la misma manera, se van a dar cuenta que no obstante el edificio sea lo mismo, al variar las condiciones claramente solares y la orientación, va a tener otras soluciones. Entonces, esos son los dos casos. Pueden empezar con uno de los dos, ¿no? En realidad, lo ideal sería hacer los dos, cada uno que pueda hacer los dos, para que se den cuenta, en realidad, de esta comparación. Pero, como no quiero sobrecargar, porque al final el taller dura poquito, empiecen con uno, puede ser el primero o el segundo, ustedes elijan, y de ahí van elaborándolo. Esta es el bloque que estamos analizando, como decía, 6 metros por 4 metros, y ahorita yo voy a dejar esto ahí en pantalla para que puedan dibujarlo y modelarlo en SketchUp. Y esos son los links. Entonces yo ahorita voy a copiar estos links en el, perdón, en el, en el chat para que todos puedan, ¿no? Efectivamente tener tener acceso a eso, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna consulta en mérito antes de empezar, porque en realidad ahorita, no, en mi opinión, deberían ya empezar a levantar esto, que es en 30 segundos, de verdad, muy sencillo, y básicamente le puedo mostrar hasta cómo debería ser. Es algo así el bloquecito, ¿ah? Es un elemento muy sencillo y ya cuando lo tienen en SketchUp, lo tienen que exportar como BJ ya directamente con la inclinación, con la rotación de los ejes. Es decir, orientado exactamente como lo ven en la pantalla. ¿Por qué? Porque ahí no lo pueden girar el bloque va a estar fijo. No sé si me dejó entender. Aquí ustedes no pueden girar los edificios, pueden moverlos, pero cuando es importado, no. ¿Ven? Yo clico aquí y no lo puedo mover, fijo. Entonces, si el edificio tiene una orientación, digamos, inclinada, no está perfectamente norte-sur, entonces yo desde el SketchUp tengo que plantear esta rotación. Al plantear la rotación, subo el archivo acá y voy trabajándolo. Entonces, eso sería lo que deberían por ahora. No sé si tienen consultas, dudas. Supongo que todos tienen acceso a SketchUp, ¿no? O tienen el programa para poder levantarlo rápidamente, ¿no? Sí, arquitecto. Bueno, entonces dejo esto aquí para que puedan tener la medida, ¿no? Exactas. Y nada, yo estoy aquí en realidad. Apenas tienen levantado, ya lo pueden subir al programa, que ya con la rotación indicada, y de ahí hacemos algunas consideraciones juntos, ¿no? Esta es la idea. Así que le doy un tiempito, unos 10, 15 minutos, no más, porque es muy sencillo para levantar esto, y de ahí lo vemos juntos. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenos días. Muy buenos días. Yo no cuento con el programa porque recién voy iniciando el primer ciclo. No sé si le podría pasar el enlace como para estar intentando. Bueno, a favor. Sí, tú puedes en todo caso, entonces, si no tienes No tengo el el programa. programa, ya, bueno, puedes hacer otra cosa. Es decir, ahí está en el link, en el chat, y puedes, a ver, puedes generar un bloque. A ver, voy a compartir esto. Ya, tú puedes entrar aquí, se abre esto y vas borrando
estos edificios, si es que se pueda, no lo puede mover nomás, o lo vas juntando. Esto también puede ser una opción, ¿no? O sea, la idea es simplemente que entiendan un poquito el razonamiento, ¿no? Es decir, cómo funciona el tema del asolamiento, ¿no? A través de la máscara de sombra. Entonces, imagínate que tú tienes un edificio de este tipo, entonces lo que vas a hacer es literalmente juntar las piezas, puedes también agregar piezas acá, donde está este cubo, le pones Insert New Block, te agrega un nuevo bloque y de ahí lo puedes modificar. Y lo vas juntando como quieras, ¿no? Puedes hasta poner tipo un volado, ¿no? Como si fuese algo así. En fin, pones las coordenadas que hemos dicho definitivamente, ¿no? Puedes poner la primera, que era 40, si no me equivoco, 40, era 40 grados y 116. Ya. Y claramente vas estudiando las fachadas, en este caso hemos dicho la sureste, suroeste. Entonces te pones en esta fachada, ¿no? Esta es una de las fachadas que queremos estudiar y vas proponiendo, a ver si logro. Ay, Dios mío, a ver si puedo acá. Un poquito lento, pero tengo... Ah, bueno, te pones aquí, efectivamente, y vas diseñando tus elementos. Por ejemplo, ya de por sí este bloque, como vemos, protege acá, ¿no? Entonces ya tiene una función, pero de repente este bloque no estaba. Entonces yo lo puse, pero tú lo puedes... Ay, a ver un ratito, porque esto se debería... Bloqueo. Bueno, se bloqueó, no sé qué, cómo... Y a ver si logro moverlo. Digamos que lo ideal sería, ¿no? A partir de este link, compone tu volumen, muy sencillo, de verdad, y de ahí vas a salir. No, este bloque en realidad no está, porque lo agregamos nosotros después, entonces lo eliminamos, ¿no? Entonces tú tienes esta fachada y vas diciendo cómo soluciono esta fachada, ¿no? Que sería la fachada que da al oeste. Entonces, la línea es esta y tiene que proteger esta fachada de acá. Entonces, va diseñando sistemas y puede agregarlos acá. Insertas un bloque, lo mueves y, por ejemplo, va generando láminas, ¿no? Por ejemplo, así. Es un poco casi escultóreo, ¿no? Por ahora, en realidad, ¿no? Y va, hasta se puede copiar, si no me equivoco, duplicar, sí. ¿No? Y vas como proponiendo tu fachada, o sea, tu solución. Puede ser esta, como puede ser otra, ¿no? Y ahí ya va generando aquí un sistema. Te das cuenta que no funciona, entonces tienen que generar otro sistema, ¿no? O sea, debes como aumentar el volado, de repente esto aumenta un poco, no sé. Entonces, sí, eso puedes hacerlo, no hay extrema, digamos, necesidades de tener el SketchUp. Si lo tienen, mejor, porque es algo un poquito más con las medidas exactas, ¿no? Si no lo tienen, pueden trabajar así, de manera un poco intuitiva, pero ya con el programa y familiarizan para el futuro. Se van a quedar con el conocimiento. Ok, arquitecto, muchas gracias. No hay de qué. Vuelvo a compartir esto. Cuando alguien termine, me puede avisar, ¿ah? Para verlo juntos. A ver, alguien ya tiene digamos, la volumetría desarrollada. Arquitecto, tengo una consulta. La volumetría lo Sí. llevamos al programa y ahí lo orientamos recién, ¿verdad? No, en SketchUp tienen que orientarlo primeramente. Entonces,
Eligen uno de estos dos casos, ¿no? Para empezar, ya con la orientación, según el norte. Ah, ok, ya. Está bien. Y lo exportan en OBJ. Ok, perfecto, gracias. De nada. A ver, Josué dice que está listo. Entonces, ¿quieres compartir tu pantalla de repente? Y lo vemos ahí. Ok, arquitecto, ahí comparto, a ver. Ya, voy a dejar entonces. No sé si lo he hecho bien, a ver. No, está bien, está bien. Ya, entonces, bueno, ¿has puesto las coordenadas? ¿O Ah, eso todavía? sí, no lo puse. No lo logré visualizar las coordenadas, pero. Ya, ok. Entonces vamos a ver si puedo. Sí, es ahí donde dice ubicación. Era, creo que era, a ver, un ratito no recuerdo, era 40 grados. Sí, el primer caso era 40 grados de latitud y 116 de longitud. 40 nomás. Sí, y 116. ¿Menos 116 o 116? No, positiva, positiva. Ya. Bueno, no ha cambiado mucho, pero ya estamos. Perfecto. Entonces, tenemos que proteger la fachada de las dos, claramente, aberturas, ¿no? O sea, de las cuatro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Acércate un poco al volumen para agarrar el diagrama que está dentro del edificio, ¿no? Ahí está un diagrama, ¿no? Clica en el diagrama ya, y trata de moverlo hacia afuera. Ahí está. Ya. Ponlo, por ejemplo, al costado de la pared, ¿no? De donde están las puertas. O sea, a ras con la pared. Ahí. O a ras con la puerta, con el vano. Este punto central tiene que quedar a ras con el vano, con la línea Ah, ok. en el suelo, más cercano. Ahí, déjalo ahí. Listo. Entonces, mira qué interesante, porque mira a la izquierda ¿no? ¿Cómo se llama? El gráfico, ¿no? Tenemos que proteger la fachada, en este caso, suroeste, ¿no? Que es la parte descubierta. Yo no puedo dibujar o pintar en este momento, ¿no? Entonces, por eso no puedo ayudarte con las flechas. No sé por qué. Pero, si tú ves el gráfico a la izquierda, ¿lo ves? Este diagrama, exacto. Ves una línea negra que es en diagonal, ¿no? Esta línea negra es Arquitecto, la línea de la fachada, sí. ahora ya puede ya puede anotar, creo. Debía darle la opción. Ah, ahora sí, genial, listo. Ay, menos mal, porque es más fácil. Ya, esta línea de aquí corresponde a esta. Es la línea de la fachada, ¿no? Entonces, nuestra fachada en este momento está viendo hacia el noroeste, ¿no? Entonces, tenemos que proteger esta zona. ¿Cómo protegemos esta zona? Entonces, tienen que empezar digamos, a razonar sobre elementos verticales u horizontales, o en todo caso mixtos también, para proteger. Entonces, si el sol viene en este sentido, estamos diciendo que el sol viene así. Entonces, ¿cómo podemos protegernos del sol que viene así? De repente podemos poner parasoles verticales, inclinados, ¿no? Algo así, que protejan las aberturas. Puede ser, ¿no? En planta básicamente vas a tener elementos, si esta es tu planta, a ver, si esta es tu planta y aquí están las puertas, estoy dibujando muy mal, pero muy esquemático también. Así que vamos a, ya, es algo así, ¿no? Más o menos, ¿ya? Tú vas a tener elementos en plantas así, ¿no? Un poco de reto,
es individuar qué elementos son. Puede ser que sean elementos horizontales también. Entonces vas a ver en proyección, de repente, elementos así. Entonces, en volado vamos a tener elementos de este tipo. Entonces, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo haces ahora? Entonces, ahí está el archivo base. Está bien, lo puedes, puedes jugar en el sentido que puede ver de dónde viene el sol, como lo estudias un poquito mejor. Luego vuelves al SketchUp, ¿no? Y agregas esos elementos para soles verticales, horizontales, voladizos, todo lo que tú sostienes o digamos, crees que te puedan ayudar. Una vez que lo tenga, otra vez, exportas el archivo en OBJ, lo subes aquí y lo verificas. Es decir, aquí ustedes no pueden poner elementos de este tipo. Lo que pueden ver es el bloque tal como está. Entonces, para hacerlo mejor, regresa al SketchUp, agregas esos elementos según tu criterio de diseño, lo que sea, lo exportas nuevamente y vuelves nuevamente aquí, a Andrew Marsh. Entonces, si quieres, lo podemos hacer juntos. Entonces, si quieres, comparte tu SketchUp y de ahí lo hacemos. ¿Qué te parece? Ok, está bien, arquitecto. Ya, aprovechando, te usamos como ejemplo, ¿no? Como para ver si los otros compañeros se animan. Ok, comparto. Ya, entonces, hemos entendido que el sol viene así, ¿no? Entonces, si queremos protegernos de este sol, debemos poner justamente, o sea, tenemos que protegernos del sol que viene desde acá. Entonces, con elementos inclinados sí lo podríamos hacer. O, en todo caso, con voladizos. Entonces, puede ser tu prueba. De repente con elementos inclinados así. Claro, no tanto, porque si no la puerta ya no tiene razón de existir. A ver, hagamos otro ejemplo, porque quizá es más fácil. Trata de hacer un pórtico, ¿no? Un voladizo continuo con 2 columnas nomás. Algo muy sencillo y a ver cuánto, no sé, trata de hacer un par de metros, ¿no? De volado. Ahí está. Ya, 250, genial. Y ahora otra columnita. Genial. Ahora otra vez, exportas en OBJ tal como está y lo vamos a verificar. Listo. A ver, ¿qué es lo que tú mismo puedes considerar? Creo que acá en esta parte me faltaría, digamos, en esta parte está quedando una apertura grande. Exacto. Te das cuenta que este pórtico, que es este, está protegiendo este punto. Y ni siquiera todo, porque desde aquí entra el sol. Entonces, de repente, no es tanto como te das cuenta el ancho, sino de repente poner un elemento así, si deseas. Creo que se cambió ¿Verdad? la ubicación. Ya. Bueno, no cambia mucho, felizmente. Ajá. Entonces, para proteger aquí, significa que hay que poner algo que proteja esta zona, ¿no? Entonces, significa que todavía no estamos, digamos, protegidos del todo. Sobre todo porque nosotros tenemos que protegernos justamente de 3, 4 de la tarde, que es el horario quizás más molesto como tipo de horario, ¿no? Para que el sol, ya que el sol es muy caliente en este momento. Bueno, muy caliente no, pero bueno, hay una temperatura más elevada, a eso me refería. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cambiar un poco la estrategia. Entonces, de repente tener todo este volado no va a servir. Entonces, porque además es un gasto económico. Entonces, lo que tienen que hacer es esto, es razonar y de ahí hacer un continuo eh, trabajo en SketchUp, trabajo en este programa, y se dan cuenta lo que cambia. Por ejemplo, trata de ver si haciendo un volado así,
sea, que sobresale un poco de la línea de la fachada, de repente logra proteger. Si no, tienen que hacer elementos verticales. Ok, arquitecto. Más bien creo que hay una alumna también que ya Sí, lo sí, acaba de ver. ahorita la vamos a ver, ahorita la vamos a ver. Ahí Así dejo de que compartir entonces. mientras tú trabajas esto, podemos ver lo de la compañera, que Ok, es perfecto. Dana. Muchas gracias, José. Dana, ¿no? Hola, sí. Le presento porque había hecho más o menos lo mismo, pero ahora le estoy agregando los volados que dijo Ya, y ya lo está exporto bien. y lo presento. Ya, ok. Entonces esperamos un ratito para verlo. Ya, gracias. No hay de qué. Entonces, como ven, el trabajo es también, ¿no? De manera, a la final, cuando están en etapa de diseño, se dan cuenta como es un continuo verificar. No es que yo hago una propuesta y se acabó. Tengo que ver si funciona, entonces tengo que verificar. En este caso, tienen un programa que les ayuda bastante, ¿no? Para no hacer los cálculos, los ángulos, dibujarlo a mano, ¿no? Van a tener mejor resuelto, más que todo, más rápidamente. Los ángulos eran los ejemplos. A ver, Carlos, ¿a qué te refieres? Voy a compartir nuevamente. ¿Te refieres a estos ángulos? Sí, sí, arquitecto. Gracias. Ya, ok. Sí, en el caso uno tiene la ventana, o sea, las tres puertas hacia el sureste y tiene un ángulo así de 45 grados, ¿no? El otro caso es un sitio en Perú, 15 grados sur con 74 de longitud oeste, ya estamos en Perú. Podría ser también interesante que alguien haga el caso 2. Mientras tanto, hay alguien más que se está teniendo dificultades, de repente, o no tiene el programa, ¿no? Y queremos verlo juntos, de repente, para que podamos entender un poco el razonamiento para la estrategia. Ya lo exporté. No sé si Ya, podría a ver. responder. Sí, sí, voy a dejar. Ya, la pantalla es toda tuya. Ya. Sí. Le agregué las columnas y el voladizo por los lados. Eh, Ya. sí, está Ah, en Lima y en los grados, en la latitud de 40, en la longitud de 116. no, pero esto no está en Lima. Mira, la time zone es el horario. No tiene nada que ver con la latitud. Ah, Para que perdón. esté en el Perú, era 15 grados. Entonces tiene que poner como la latitud menos 15, y longitud menos 74 en este caso. Ya, listo. Entonces, agarra el diagrama que está dentro del edificio, ¿no? Y lo pones hacia la puerta, hacia ti, digamos. Ya, ahí, arras con la puerta. Ahí, no, no, no. Ya. No muy fuera, porque tenemos que estudiar la puerta. Ahí está bien. Ya, entonces mira, por ejemplo, este pórtico está sobredimensionado. Te das cuenta, ¿no? Además, que no está con la inclinación correcta. Ya, mira, debes, en el SketchUp, tienes que girar tu bloque. Mira, regresa un ratito al SketchUp, ¿no? Puedes compartir tu SketchUp para que te ayude en eso un ratito. Ya. Ok, selecciona todo y tienes que girarlo. Tienes que girarlo un poquito. A ver. Pon aquí está, perfecto. Pon la línea verde como, no, al revés, la línea verde. Ahí, clica donde está la línea. Cuando te aparece la línea verde, ahí, clica y lo volteas, lo giras hacia ahí, exacto, le pone 20 grados. Clica 20 y das Enter.
¿Dónde se fue? No, tienes que seleccionar todo. Selecciona todo. Así es. Ahí. Y lo giras de 20 grados. Ahí está. Entonces, ese mismo lo exportas en... bueno, sí, está bien. Déjalo así. Y aquí subes nuevamente, lo cargas. Ya. ¿Dónde está? Uy, ¿qué ha pasado? A ver, cárgalo nuevamente. A veces hace esto, este tipo de... Ahí está, listo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pero no, se convirtió en un edificio de Libeskind. Bueno, a ver si así mismo podemos hacer razonamiento y luego tú le arreglas, ¿no? Mueve tú el diagrama, lo pones ahí en la fachada, ya. Por ejemplo, mira cómo te das cuenta que este pórtico no es necesario, en realidad, ¿no? Porque ya de por sí es muy sobredimensionado. Tienes que reducirlo definitivamente porque no hace falta, ¿no? Tu límite finalmente es lo del diagrama solar. Si me puedes dar la opción de anotar para que yo te pueda sugerir. Sí, ya está. Ah, perfecto. Mira, esto es el límite del diagrama solar, ¿no? Estos dos líneas. Entonces tenemos que evitar, o sea, tenemos que proteger hasta donde llega la línea. Entonces, si ya llegamos a más, es un elemento que para este caso está sobredimensionado. Entonces es muy probable que este pórtico lo tengas que reducir, ¿no? El ancho mucho menor, o sea, la profundidad, perdón, mucho menor, pero si te das cuenta, acá todavía sigue descubierto. Entonces quizás tiene que ver cómo esos elementos, de repente, aquí baja algo, ¿no? Acá también, ¿no? Para que se proteja. Ese es el trabajo un poco que deberían hacer. Entonces, eso es como un programa que sirve para verificar si lo que están haciendo funciona o no. ¿De acuerdo? Sí, wow, ay, qué interesante. Es como una línea de confort en la cual no te puedes salir y eso como que No es dictan. que, no es que realmente no puedes salir, es decir, puedes crear un elemento que esté sobredimensionado, ¿no? Pero, ¿cuál es la ventaja de tener algo? Porque este pórtico finalmente hay que construirlo, ¿no? En este caso. Entonces, hacerlo, por ejemplo, de 1 metro o de 3 metros, ya es muy diferente, ¿no? O sea, ya 1 metro no es un pórtico, es un voladizo. Entonces, te das cuenta y ya cambia el tipo de espacio que vas generando. Entonces, no es que no se puede, pero a veces es innecesario tener algo sobredimensionado. Entonces, en tu caso, también vuelve otra vez al SketchUp, ¿no? Ahí de repente así no comparte, lo hace tranquilita para no que no tenga la presión del taller, pero sí vas como ajustándolo y de ahí vuelves a subirlo al programa y de ahí sí lo vemos juntos. Está bien. Gracias. De nada. ¿Hay alguien más que quiera mostrar
Arquitecto, ya lo realicé, no sé si lo podría mostrar. Claro, vamos a verlo. Hice algunos cambios. Ya, veo que me parece muy bien esto que estés como explorando. A ver, cuéntame. Ya, como en esta parte no, digamos, no requería mucho, entonces lo decidí bien aligerar en esta zona, pero como en esta zona debíamos proteger más, ya un poquito más la trama. Y como de acá sí o sí llegaba más el tema del tema del sol, entonces ya lo hice diferente ya. Pero ahí está protegiendo un poco más, aunque me falta, creo, en esta zona. No, pero claro, en teoría te queda este cachitito, ¿no? Pero ¿qué hora es? Son como las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya el sol no molesta. Eso también tiene que pensar. Aunque sea en verano, ¿no? Imagínate en pleno verano, a las 6 de la tarde el sol no se puede considerar como una amenaza en términos, de hecho, de temperatura, ¿no? Al final ya está bajando mucho. Entonces, si no logras, en tu caso yo creo que ya es suficiente, si no logras tapar esto, no hace falta realmente, porque sería un desperdicio, ¿no? De materiales, de diseño, ¿no? Yo creo que podría funcionar, ya así, en realidad. Ahora, mueve un ratito tu diagrama y lo mueves también a las otras puertas, o sea, al A ver, frente de las otras puertas. Por ejemplo, ¿qué pasa al frente de esta? Ya, ahí, por ejemplo, tiene todavía acá, son como las 5 de la tarde, donde el sol sí sigue siendo bastante molesto. Entonces, muy probable que aquí sí necesitas algo más tupido, de repente, ¿no? Esto puede sí. ser. Entonces, esto tiene que hacerlo por cada vano y también por la ventana. Por ejemplo, vete a la ventana un ratito con el diagrama y te vas a dar cuenta. A ver. A ver, súbelo, pero que está dentro del muro. Ahora se puede subir. Está dentro del muro, ya. Ahí. Por ejemplo, esta ventana en la mañana, a partir de las 8:30, sí podría protegerse. Entonces significa que debería simplemente, de repente, un voladizo chiquito es más que suficiente. ¿No? Ah, O ok, sea, ahí ya. está. En realidad, dejarlo así también funcionaría. Pero si queremos ser realmente muy, muy meticulosos, ¿no? Puedes, y como es un trabajo, un ejercicio básicamente, sí puedes agregarle como un voladizo chiquitito, ¿no? Ah, claro, entonces. Voy a probar a ver cómo queda. Genial. Listo, tenemos a Carlos también, que quería mostrar. Sí, sí, arquitecto, lo puedo compartir pantalla, ¿verdad? Por supuesto. Ahí está. Ya, creo que puedo ver tus coordenadas. Un momento. ¿Dónde aparecen? Estaba buscando, ¿no? 5. A la derecha, claro. ¿Dónde está location? Dice location. No, no. A la izquierda de la I. Hay una aquí. Location. A ver, un ratito que carga. Eso. Claro, tú estás 15 grados de latitud norte. En este momento estás poniendo, no sé, en África. En este momento tú estás ni siquiera en Asia. Pon -15. -15 y -74. El menos indica el hemisferio sur. Entonces ya estamos, ya. ¿Ves que ya ha cambiado todo? Ya, a ver. Claro, mira, efectivamente el pórtico no está sirviendo, si te das cuenta, porque tiene todo expuesto. Sí. Entonces, quizás
la solución no es un elemento horizontal. Tiene que poner elementos verticales. Trata, de repente, de empezar poniendo elementos ortogonales a la fachada, ¿no? Que sobresalen. Y ahí vas viendo si lo tiene que inclinar, o hacerlo más largo, o agregar un elemento horizontal. Está bien, arquitecto. Ya, interesante. Yo ya estaba analizando la ventana. Y la ventana también. A ver. Ya. En este caso sí, a la ventana no ingresa. Pero ¿Qué ha pasado ahí? A ver, acércate. Que no se ve bien. se fue atrás. Ay, con razón. No se Aquí estás. puede. Ya, sube un poquito. Donde está la Z, ahí está. A ver. Ah, sí, está bien. Mira, está bien. Ahora, quizás esos elementos o son muy gorditos, puede ser más delgados, estos elementos horizontales, digo. Puede hacerlo más chiquititos, o sea, más delgados, o también reducir la cantidad. De repente no sirven, ¿cuántos son? 5, te sirven 3. Tienen que hacer una prueba, ¿no? Está bien, arquitecto. Para ver si funciona o no, de todas formas, con 5, o con 3, o con 1. Está bien, lo voy a revisar. Ya, genial. Qué Gracias. bien. Me parece que están empezando a gustar este programa. En realidad, mire, le confieso algo. Yo este programa lo uso en los talleres que dicto para cuando ya los chicos tienen un volumen, ¿no? Usted como estudiante tiene ya una volumetría, una propuesta ya volumétrica. Yo le digo de armar un SketchUp muy simple, de subirlo a este programa y se dan cuenta cuáles son las fachadas que más necesitan protección, ¿no? Y de ahí hacen como una continua verificación, porque justamente a la hora de diseñar los espacios internos, eso también se refleja en la fachada. Entonces es un continuo, eh, digamos, una continua retroalimentación. Creo que es una etapa, este programa se presta para una etapa bastante esquemática, ¿no? Y efectivamente funciona, ¿no? O sea, los resultados suelen ser positivos y congruentes a la problemática encontrada. Bueno, no sé si alguien más quería mostrar, porque veo que hay algunos que... Ay, sí, Pirina. Pirina, tiene la mano levantada, ¿no? Ahí está compartiendo, genial. No sé, si estás hablando, no, yo no escucho. Tiene, creo, el micrófono apagado. Profesor, este escenario que hicimos, teniendo en cuenta el solsticio de verano, a las 3 de la tarde. Ya. Ok. ¿Tú eres Pierina o Salet? Las dos. Las dos. Las dos. Está bien. Ya, está bien. Ya no. Ya, ok. Entonces, ¿cuál es tu razonamiento al respecto? ¿Qué es lo que nos puede decir? Por ejemplo, este pórtico inclinado así, ¿funciona? Porque inclinado cubría más
Porque si uno ponía, por ejemplo, por los costados, no iba a tapar el sol debido a la iluminación y el ángulo que el sol tenía a esa hora. Por ejemplo, si lo ponías derecho, también tapaba menos sol que inclinado. Ok, pero mira tus horarios. Tu diagrama se ve que todavía el sol está bastante libre a partir de las 3:15, más o menos, y ya el sol, digamos, logra entrar. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer, como digo, quizás no hay la solución horizontal, la mejor estrategia. Puede ser horizontal más vertical. Por ejemplo, si me deja un ratito anotar, así te puedo ayudar. Bueno, lo que quería decirte efectivamente es que hay todavía acá, ¿no? Esto es la línea, a ver, este mediodía, ¿no? Mediodía, 1, 2, y acá son las 3. Entonces, a partir, y aquí dice 16, entonces son las 4. A partir de las 3, ¿no? Tú tienes el sol que ya ingresa. Entonces, a las 3, el sol, sobre todo en el solsticio de verano, y en toda la temporada de verano, o sea, desde ahorita, desde final de octubre, inicio de noviembre, aprox, el sol ya viene del sur, hasta marzo, es la temporada donde el sol tiene una problemática porque aumenta, digamos, de manera exponencial la temperatura interna, ¿no? Entonces esto crea un disconfort en los ambientes interiores. Entonces, si tú lo tapas hasta las 3, está bien porque estás protegiendo la franja horaria, no sé, de 12, 1, 2 de la tarde. Pero a partir de las 3 hasta las 5, el sol de la tarde sigue siendo molesto. Entonces, tampoco se trata, ¿no?, de hacer un volado así. O sea, el secreto, bueno, se podría resolver, pero el secreto tampoco es esto. Entonces, ahí entra la parte de creatividad de los arquitectos, quizá un poco locos, la creatividad, perdón, un poco loca, nosotros también, pero no es el momento para hablar de eso, pero sí podríamos de repente utilizar sistemas mixtos, ¿no? Entonces quizás un elemento horizontal más, ¿no? O sea, como si fuese así, un elemento horizontal acá, y aquí elementos verticales de este tipo. Entonces, si acá es tu línea de fachada, con la puerta, tú vas a tener estos elementos que son, no en corte como lo veríamos. Si este es tu... A ver, ahora te voy a borrar todo porque ya no estoy entendiendo nada tampoco. Ya. Tú tienes algo así. Esta es la puerta y acá está una persona, ¿no? Entonces tú tienes este volado que puede ser inclinado como quieras, pero yo recomiendo que también bajes algo, ¿no? Elementos que puedan bajar. Ahora, no necesariamente tiene que ser un muro. Pueden ser listones, ¿no? De tal manera que el sol, cuando va bajando, no ingrese, sino que está bloqueado. No sé si me dejo entender con eso. Sí, arquitecto. Entonces, puede probar algo así, que me parece también una solución interesante, y, y a ver qué pasa. Gracias, arquitecto. No hay de qué. Nos vemos en un ratito. A ver, ¿hay alguien más que mientras tanto quiera
mostrarnos su dispositivo. Yo le agregué en los elementos laterales, pero no en la parte del frente. Pero igual lo puedo presentar. Sí, a verlo, a verlo. No sé por qué tienes ese edificio tan... Bueno, ahí sí es un problema de programa, no te preocupes. A ver, tú has agregado básicamente... Ah, ok. Has puesto esos elementos laterales, pero mira, claro, aquí lo proteges, porque ese es el solsticio de verano. Entonces, de alguna forma, esta zona la has protegida, pero aquí todavía sigue descubierto, ¿no? Entonces, ¿cómo haces en estos casos? Como ves, no necesariamente tiene que ser simétrico. Entonces, probablemente debes trabajar elementos acá que te protejan esta parte, que pueden ser de este tipo o también pueden ser elementos, tienen que ver si funcionan así, tipo elementos verticales, ¿no? Como ortogonales a la fachada, que te generan un ritmo también este pórtico. No sé si me dejaron entender. Sí, no sé si se me escucha porque no me No, en aparece. realidad no. Ah, ok. Bueno, sí, y ahora lo voy a cambiar. Y ya, pensando más o menos lo que tengo en mente. Ujú. Sí, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Genial. Gracias. Gracias. Bueno, me parece, ¿no? El tema solar efectivamente es muy importante. Estamos en un país que está en la zona tropical y por lo tanto se requiere siempre más control al respecto, ¿no? Independientemente de Lima, ¿no? Que tiene sus características particulares, pero en cualquier otra parte del país, sobre todo en la sierra y en la selva, ¿no? El sol también en invierno es un poco, o sea, puede llegar a convertirse de día en un momento, o sea, en un problema, ¿no? Porque hay alta temperatura de día o quizá la radiación solar es muy elevada. Entonces, no siempre en invierno el sol debe ser un momento como de aprovechamiento. Es muy probable que en algunos casos particulares, claramente, por temperaturas en la misma selva, ¿no? No es que en la selva en verano, perdón, en invierno se ponen al sol a tomar sol porque hace frío, ¿no? Ahí hay una temperatura bastante constante y alta. Entonces, lo ideal es justamente estudiar el comportamiento solar en estas zonas para sacar conclusiones siempre más ciertas y no solamente intuitivas. Arquitecto, ¿le puedo mostrar ya? Sí, vamos a verlo. A ver, puse un ligero alero. Ya. ¿Y qué tal? ¿Funciona? Sí, porque veo que ahora está a las 8 cubierto. Está bien, yo creo que está bien. Lo que estás haciendo de alguna forma resuelve, no de alguna forma, definitivamente resuelve el problema, ¿no? Ahora, esto está bien porque, como acabo de decir, da una solución al problema real. Ahí entra en juego, ¿no? Y ustedes claramente también van practicándolo,
también un poquito la parte estética, ¿no? Entonces, por ahora déjalo así porque, repite, es un ejercicio, no quiere convertirse en un taller de diseño, menos aún ¿no? de, digamos, ¿no? De interiores, ¿no? De detalle, ¿no? Ese es el asunto, pero aquí sí entrará en juego de alguna forma en futuro otro ítem, ¿no? Que es la parte proporcional, o sea, la arquitectura también está hecha de proporciones, ¿no? De jerarquías, de ritmo, de módulos. Entonces, de repente ahora es muy lindo, funciona, pero a la hora de realmente quizás diseñar algo con más tiempo también, hay que también tener en consideración, ¿no? De esos elementos, ¿no? De estos aspectos que de alguna forma nos hacen también arquitectos. Entonces, lo que puede hacer ahora es hacer el otro, ¿no? El otro ejemplo, el segundo caso, ya que es cambia la orientación del volumen y cambia la latitud. Y ahí tendrás otra solución. ¿Te Ah, ok. parece? Sí, está bien, perfecto, gracias. No lo guardes encima, pero, o sea, guarda dos archivos separados para también tú mismo guardar esto como evidencia, ¿no? De lo que estamos haciendo. Ok, está bien, perfecto. Bueno, mientras están como avanzando, les quería mostrar un edificio, ¿no? Efectivamente, aprovechando del momento. A ver, que tenía aquí, encontré, a ver, voy a compartir. A ver, este es un edificio en Melbourne, en Australia. Es es uno de los edificios de la sede de la municipalidad, básicamente, ¿no? Eso también un poco nos debe hacer pensar, reflexionar. Bueno, definido como uno de los edificios más sostenibles del mundo, efectivamente uno de los aspectos más importantes del cual han como tenido en consideración es justamente el sol. Entonces, estamos en el hemisferio sur, completamente al sur, y la fachada que recibe mayormente el sol es el norte, ¿no? La fachada norte. Pero por temperaturas, perdón, voy a tomar agua. Por temperatura, la fachada oeste es la que recibe mayormente la radiación solar, o sea, el sol, y hay necesidad de protección solar. Entonces, estamos diciendo que esta fachada de acá, del edificio, sí necesita una protección solar. En este caso, miren cómo ya acá se ve algo, ¿no? Si se fijan, aquí hay elementos, ¿no? Puestos en este sentido. Ahora, la pregunta que deberíamos ponernos cuál es. ¿Por qué están en este sentido y no están de manera, por ejemplo, digamos, ortogonal a la fachada? Es muy simple, porque esto permite, aparte que son móviles, ¿no? Primeramente. Pero ese elemento también sirven para proteger cuando el sol tiene diferentes inclinaciones, ¿no? Si lo vemos acá, el sol viene tanto así, y entonces esos elementos se tapan, se cierran, como vemos acá, pero también el sol puede venir de manera inclinada. Entonces, lo que hace este dispositivo es que se inclina de manera ortogonal, ¿no? A rayo solar. Entonces, si esta es la fachada y el elemento es puesto así, es porque el rayo solar viene de esta dirección. Entonces, esto crea un dispositivo muy eficiente y al mismo tiempo permite tanto la ventilación que también la iluminación, porque la luz aquí ingresa. O sea, como se dan cuenta, protección solar no significa quedarse sin iluminación. Significa que no ingresa directamente el sol dentro, ¿no? de los espacios.
Y bueno, esta eran otras estrategias en la fachada más problemática, que la fachada norte, y lo que hicieron aquí fue generar profundidad. ¿Cómo han generado profundidad? Básicamente con balcones, ¿no? Con estos elementos, va a ser de otro color, con estos elementos, si se fijan, y además han puesto plantas, ¿no? Entonces las plantas que van como trepándose en estos, ¿no? En estos elementos metálicos, van generando como un sistema, acá un muro, como si fuese un muro, un elemento continuo vertical que impide al sol de entrar, o por lo menos reduce, aquí creo que no hay más, reduce, digamos, de manera importante el impacto. Aquí se ve un poco mejor la fachada, esta, que como ven, las fachadas son todas diferentes. Hay 4 fachadas, de las cuales 3 son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque las condiciones, en este caso solar y climática en general, son diferentes. Entonces no podemos pensar de tener edificios que sean iguales. O sea, perdón, que tengan las fachadas todas iguales. ¿Por qué? Porque el Sol tiene un comportamiento diferente. Diferente al este, diferente al oeste, diferente al sur y diferente al norte. Entonces, esto es parte del trabajo de un arquitecto, ¿no? Diseñar fachadas apropiadas. Entonces, en este caso, la fachada norte era la fachada que recibe mayormente la luz solar durante todo el año y por lo tanto se estableció una cierta estrategia de protección, pero al mismo tiempo de aprovechamiento, porque en invierno es más bajo el sol y por lo tanto logra ingresar y en todo caso calentar cuando se requiere. Por eso es importante el trabajo, ¿no? que hacemos y que ustedes ya deberían, ¿no? implementar a partir de la academia, ¿no? O sea, tener en cuenta al menos del aspecto solar en su propuesta, porque finalmente es algo que pensamos sea decorativo, ¿no? En muchos casos los parasoles lo pensamos como elementos decorativos, pero en realidad deberían tener una función más, que simplemente para que se vea más bonito. Entonces es un poco la necesidad también de generar una arquitectura más sostenible, más aplicada a la realidad. Bueno, entonces es un poco para que puedan seguir avanzando. A ver si alguien más quiera compartir lo que está haciendo. Arquitecto, en cuanto al tema de, de las coordenadas de la otra ubicación, ¿cuáles son? Una consulta. Eh, del caso 2, Sí, ya un momento que las comparto, pero son 15 grados sur, es decir, menos 15 y menos 75. ok, ya, muchas gracias. No hay de qué. Ya, 15,74, 15,75, bueno, no cambia nada. ¿Alguien tiene un avance por ahí para verlo? Mientras tanto, que también pueden probar, ¿no? A diseñar estos, a ver dónde está. Algo similar, ¿no? Pueden intentar en alguna fachada, de repente la de la ventana, diseñar elementos similares, ¿no? A estos. Porque bueno, horizontales y verticales, esto ya lo vimos. Pero pueden tratar, ¿no? De generar este, por ejemplo, me parece muy interesante. Este de aquí, de repente. No sé, hay varias opciones. Arquitecto, ¿le podría compartir el avance? Claro, por supuesto. Veámoslo. Ok, ya lo comparto. ¿Se logra visualizar? Sí, sí, se ve. Ya, así lo decía en este lado ya va a ser diferente y solo un poblado nomás, con un par de columnas pequeñas. Ya.
Mira, aquí por ejemplo hay un problema, ¿no? Porque bueno, si bien es cierto en esta parte, ¿no? Entonces, a ver, gira el volumen para... A ver, déjalo así mejor, ya, deja un ratito. Ya, esa es tu línea base, ¿no? Y la línea base sería esta, básicamente, ¿no? Más o menos, perdón, es algo así, ¿no? Entonces el pórtico, como vemos, protege acá, ¿no? Pero si te das cuenta, si bien es cierto, al norte-oeste, el sol no molesta porque es invierno, entonces está bien que ahí esté descubierto, pero por acá sí puede ser problemático, porque aquí sí hace, perdón, hace calor. Entonces es probable que debas poner algo, ¿no? De manera hasta vertical, ¿no? Haciendo pruebas aquí, hacia, digamos, desde el suroeste. Ahora, si el sol viene así, lo ideal sería tener elementos que de alguna forma tapen esto. Entonces, quizás no en este sentido, sino de repente así. Pero si el sol viene así, mejor ponerlo de manera ortogonal. Puede hacer una prueba de repente y a ver qué pasa ahí. Ok, arquitecto, eso voy a hacer. Gracias. De nada. Bueno, a ver si alguien quiere mostrar, porque ya estamos como en la fase final, ¿no? Entonces, Yo, Yo realicé un... Ah, sí, sí. a ver, Dana, ¿no? Sí, claro, puedo ir yo y luego mi compañero, porque creo que lo Sí, sí. interrumpí. Sí, estaba creo Carlos, si no me equivoco. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, has engordado el muro, básicamente. Sí, seguí más o menos las distancias de las puertas. Y sí, creo que es demasiado. O sea, a veces en los edificios antiguos, efectivamente, el grosor del muro, aparte por un tema estructural, era así, justo era bastante ancho, también por este mismo problema, o sea, porque protegía, ¿no? Un poco el acceso del sol, ¿no? O sea, a la hora de tener un muro en vez de 15, es de 40, 50 centímetros, este grosor del muro de alguna manera generaba sombra en el vano, ¿no? Pero sí, tú creo que un poco te pasaste la mano, ¿no? Que como ha generado un muro muy, muy ancho. O sea, muy, sí, muy ancho, ¿no? ¿Cuánto es todo este grosor? O sea, todo esto, ¿cuánto sería esta medida? Eso lo corté a 2 metros. Pero imagínate un muro 2 metros de ancho. O sea, si tú quieres, puedes crear un poquito más, ¿no? Pero quizás no 2 metros. Eso sí. Ok, sí, porque también me acabo de dar cuenta que me olvidé de girarlo a los 20 grados. Claro, entonces eso, Gracias. claro, bueno, tienes un tiempito todavía. Ya, y sería Carlos, ¿no? Que quería mostrar. sí, sí, arquitecto, le comparto. Ah, mira, a ver, qué curioso. En el caso de las ventanas, creo que ya está solucionado. Le di una pequeña inclinación, Ok, está bien. se logra ver. Sí, mira, ahí está. Ya, que está bien, creo que está bien, me Sí. parece. Y las puertas, Ahí sí creo que le di mucho espacio mm, entre la abertura, o sea, muy, muy ancho, porque igual entra la luz. pero si te fijas, a ver, acércate un poquito, un poco para, ya, ponlo como de frente, como si fuese una elevación.
Ya. Pon tú este diagrama, lo puedes acercar como a la línea de la puerta, o sea, a ras, ¿no? Con la línea. No, más interno, porque esto ya lo agregaste tú. Ahí, ya. ¿Ves, por ejemplo? En realidad esto ya está protegido. Entonces, ponle en la otra esquina de la puerta, de la misma puerta, ponla allá, mismo vano. Claro. Aquí, por ejemplo, ¿qué te está diciendo el diagrama? Que en realidad lo que has planteado no funciona. Porque en vez de protegerte en, por ejemplo, en verano, ¿no? En verano en la línea de... Si me puedes permitir de anotar para que te pueda, por favor, un ratito. Sí, ya está. Genial. Mira, lo que debes hacer es protegerte en esta zona. ¿Por qué? Porque es en la zona de verano y es cuando hace más calor. Y justamente esta es la zona más desprotegida. Entonces, Eh, sí, probablemente, ¿no? Deberías poner elementos que te puedan, ¿no? De repente acá, algo que aquí baje un poquito y también algo inclinado, ¿no? Porque yo siento que esos elementos no te están ayudando. Es decir, de todas formas ahí el sol te va a entrar. Entonces, si es- queremos realmente que al menos hasta las 5 más o menos, es decir, acá nos proteja, debemos utilizar eh, algo más fuerte, ¿no? O sea, un poquito más de, una estrategia un poco más contundente, porque así igual se ve bonito de repente, pero no va a cumplir. sí, Así me- lo otro que estaba viendo era, como le digo, muy ancho dejé tal vez las aberturas, por eso también puede ser si, digamos, le aumento acá otro, tal vez disminuya. Puede ser, pero mira, esta que está diseñando acá, este elemento, está aquí. Entonces está como fuera. Y este elemento de acá que se ve es este. Entonces el sol viene así. Entonces aquí le puede poner un muro de 20 metros de largo. El sol tiene esa dirección, ¿no? Entonces lo que debe generar banalmente es crear elementos, perdón, no así, ¿no? Algo que tape. O de todas formas, tiene que generar algo en la parte superior. Sí, Como está que bien. aquí de alguna manera ya va tapando arriba, ¿no? Y te genera un poco un volumen para impedir, por lo menos cuando el sol es muy alto, de ingresar. Pero está bien, yo creo que es un razonamiento que estás haciendo bien. Ahora falta práctica, ¿no? Es decir, ahora tienes la herramienta, de aquí en adelante puedes aplicarla para tus talleres, para tu proyecto, ¿no? Entonces solo vas como también practicando y vas entendiendo, ¿no? Y cuanto más practicas, cuanto más fácil te va a ser a la hora de entender este gráfico y al toque puede ya resolverlo. Pero claro, con tiempo, pero está bien, yo creo que estás haciendo un buen trabajo. Ya, gracias, arquitecto. Muchas gracias. No sé si alguien más, para un poco cerrar el asunto, quiera compartir su avance final. Nadie quiere mostrar antes de cerrar. Bueno, entonces, para ir como empezando a cerrar, voy un ratito a compartir nuevamente, solo para hacer algunas consideraciones finales. Ya. Bueno, entonces, un poco para terminar, ¿no? Primeramente, la idea justamente de este mini taller era no justamente identificar este instrumento
que es la máscara de sombras para, ¿no? Como método de diseño, ¿no? Es decir, este programa, esta herramienta no le va a diseñar la estrategia. La estrategia de control solar es una estrategia que ustedes, como futuros arquitectos, tienen que manejar y diseñar. Estos instrumentos se utilizan también en ámbito profesional para verificar que lo que estoy haciendo, digamos, lo que estoy planteando efectivamente resuelve o no el problema, en este caso del asolamiento. Entonces, es importante hacer esta distinción porque en muchos casos se confunde y se piensa que sean como, ah, bueno, me lo dijo la máscara de sombra o me lo dijo Andrew Marsh. No, en realidad es algo que sirve para verificar nada más. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, a la hora nosotros, ¿no? De empezar como a identificar fachadas problemáticas, es decir, que pueden recibir mayormente el sol y por lo tanto convertirse en un problema sustancialmente, tenemos que empezar a diseñar los elementos junto a la fachada, ¿no? Entonces, el proceso que ahorita hemos hecho, o más bien que ustedes están haciendo es muy puntual, ¿no? Entonces, pongo un voladizo, le pongo un elemento vertical, horizontal, un listón, etcétera. Pero, como adelanté antes, sabemos bien que de todas formas la arquitectura necesita un diseño, necesita medida y necesita un cierto también criterio que va, digamos, más allá de la simple funcionalidad, por decirlo así, y de la simple, del simple resolver el problema. Y me refiero a este mismo ejemplo, ¿no? Este muro, de repente, así como está, funciona porque resuelve el problema en este caso, pero quizá no es el más indicado para nuestro proyecto. De repente este se presta más. O de repente digo, pero yo no quiero tener un muro acá, porque quiero que acá tengo vista, y ahí viene el viento, y quiero que el viento ingrese. Bueno, puedo tener efectivamente aberturas, ¿no? En este sentido, para que el sol esté bloqueado, pero al mismo tiempo generar una permeabilidad visual, una permeabilidad también, ¿no? De aire, ¿no? Entonces, todo esto nosotros aquí lo hemos visto muy rápidamente porque, bueno, el tiempo es lo que tenemos y creo que ya ha sido suficiente para haber podido explicar. Pero claro, ustedes a la hora de poderlos aplicar ya tienen los instrumentos y ahí están, tienen que explotar de creatividad, ¿no? Y esto justamente lo mismo se puede ya repetir acá, esto ya lo vimos, ¿no? Este volado funciona, cumple, está bien, pero de repente, a la hora de ver cuánto mide, nos damos cuenta que esto mide 4 metros. Y no podemos hacer un volado de 4 metros, ¿no? Porque ya se convierte en un elemento, de repente, muy costoso, ¿no? Porque hay que poner todo en la estructura. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? De repente, tengo que utilizar otro sistema, como puede ser este, ¿no? Que tiene el mismo ángulo, pero en vez de tener un solo elemento horizontal, tengo varios. O también otro. O también, en vez de ser así, es un elemento así, y acá hay una jardinera, que es lo que se usaba, de hecho, en las casas de los años 70, ¿no? Si ustedes pasean por Lima, y no solo Lima, pero hablando de Lima en específico, hay en varias zonas todavía se ven las casas de los años 60, 70, muy grandes, ¿no? Todavía quedan muy pocas, pero tenían sistemas de celosías, de parasoles, de jardineras, que estaban ubicadas hasta en la mitad de la ventana para proteger del sol. Entonces, como ven, no es que simplemente un elemento y ya, puede tener otra función. En este caso, podría convertirse efectivamente en una jardinera.
Entonces, en el caso, ¿no? Un poco para terminar, yo creo que es importante, primeramente, agradezco nuevamente por no sé cuántas veces ya he sido invitado por la Universidad Científica del Sur, y agradezco porque, de verdad, la carrera, ¿no? Que están estudiando y todo esto de la parte de sostenibilidad ambiental, bioarquitectura, es bastante poco desarrollado todavía en este país y sí necesita siempre más esfuerzo, siempre más enfoque. Por lo tanto, me parece de verdad muy indispensable tener una carrera centrada en eso. Así que nuevamente quiero agradecer todos a partir del decano, del comité, ¿no? Que ha organizado esto y de los profesores y de ustedes que están presentes, que están justamente aprovechando de este taller y sobre todo de la semana que han organizado. Así que nuevamente agradezco y bueno, un saludo a todos y espero vernos nuevamente y ojalá de manera presencial, que sea una siguiente vez, pero de manera presencial. Bueno, eso es por mi parte. Queda, Federico, para la próxima va a ser presencial. Va a ser Ya. un gusto tenerte y compartir esto en vivo y en directo. Lo que has mostrado ahora, el taller ha sido pues anillo al dedo, ¿no? Genial, perfectamente explicado, comprendido, deja una gran herramienta, ¿no? Para que luego la creatividad permita incorporar en los diseños las respuestas, ¿no? Ha sido muy bien explicado por ti y repito, el taller me ha parecido genial. Excelente y muchas gracias nuevamente, Federico. No, gracias a ustedes y bueno, de verdad a todos los alumnos que están aquí y a todos los organizadores. Claro que sí. Arquitecto, antes de cerrar ya el Zoom, de verdad muchísimas gracias, arquitecto, por tan valiosa ponencia y también a los estudiantes que han participado. Yo sé, o sea, no queda ninguna duda de que lo van a aplicar ahora sí en la parte de taller y creo que es un punto muy importante ya que no solamente somos arquitectura, también somos urbanismo ambiental como carrera, entonces creo que es un aporte muy importante que todos estamos considerando como estudiantes. Y nada, solamente agradecerlo, muchas gracias, de verdad que esto va a quedar muy grabado para todos y nada, eso sería todo. Y chicos, no se olviden de poder llenar su formulario de asistencia que está en el chat de Zoom. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo, Disfruten. Federico. Gracias.